Marta Barrera y yo. Y Sí, bueno, estamos aquí dando clases de proyectos en la universidad. muy bien. ¿Y cómo estuvo hoy Nottingham? Pues bueno, estamos aquí muy bien. Nottingham es una ciudad muy interesante. El casco histórico es una zona así como postindustrial, pero tiene unos barrios residenciales victorianos impresionantes. Os recomiendo que la visitéis. Sí. Tiene un barrio que se llama The Park, donde hay una serie de sistemas de iluminación por gas que siguen, bueno, siguen en funcionamiento y están protegidos. Y la verdad es que es una ciudad bastante interesante. Aunque el clima es peor que ¿Sabes? Sevilla. ¿Sabes qué? Bueno, ahí te iba a preguntar también sobre eso. Mientras estoy esperando que salga ahora y cada vez que un invitado, voy al Google Maps a ver dónde están, ¿no? Voy a ver la ciudad donde están y estuve toda la tarde acá, ahí, estuve mirando y, y primero me llamó la atención el castillo. Y, y vi como que el castillo es de piedra gris y después toda la ciudad es de ladrillo rojo. Y me pareció como muy loco esa diferencia entre lo popular y lo nada. Bueno, realmente es que el ladrillo rojo proviene de la época industrial. Aquí en Nottingham había uno de los grandes centros mundiales de la producción y de hecho inventaron aquí la primera máquina de hacer encaje. Tienen un sitio Ah, que se llama Lace Market. Eh, Empezaron con una patente que lo que hacía era la redecilla base sobre la que después se bordaba a mano y después inventaron una máquina que ya directamente hacía el patrón. Entonces el mundo entero compraba aquí los encajes, bueno, desde mediados de los años del siglo XIX y la verdad es que, bueno, hubo un desarrollo bestial de esa zona y todas las fábricas y todas las zonas industriales son de ladrillo rojo. Si entras en la zona de Park, y- te gustará. sí, muy bonito. Eh, y también estaba viendo que casi todos los barrios tienen como son con circunferencias, ¿no? Eso también me llamó mucho la atención, a diferencia de nosotros, ¿no? De España o de América, que es todo cuadrado, ¿no? Acá todas las urbanizaciones son con ejes curvos. Sí, aquí, bueno, aquí hay un desarrollo urbanístico desastroso de viviendas Mm. muy expandidas y me comentaban aquí en la universidad que hasta los años, bueno, hasta hace muy poco tiempo, en ninguna ciudad que no fuera Londres, nadie se planteaba vivir en algo que no fuera una vivienda unifamiliar, con un pequeño jardín y, Sí, y aún hoy se mantiene. Bueno, yo mismo he alquilado una vivienda con jardín porque es casi lo único que hay. Estas zonas así circulares claro. se basan en un concepto que ellos llaman close, que son bueno, calles que no tienen, o bien no tienen salida, o bien son circunferencias, y el objetivo era conseguir mayor tranquilidad, aunque es cierto que genera otro tipo de problemas. Hay pocos espacios públicos, la vegetación es casi toda privada, aunque en esta zona en concreto hay algunos árboles públicos, pero la gran mayoría está dentro de los propios jardines y, y una dependencia muy grande del coche. Está. A pesar de que hay un Sí, sistema de autobuses que funciona muy bien, la gran mayoría de la gente se desplaza en coche, aunque no es mi caso. sí. Ahí está, por ejemplo, el de Park, ¿no? Este es como el más cercano a la parte antigua, ¿no? Pero después sí que, pero los suburbios son todos barrios así circulares. Sí, y bueno, en Nottingham, a, a imagen de la zona de The Park, todos los demás barrios se fueron desarrollando así, imitando el éxito de ese barrio. Es un barrio aristocrático, hoy día tiene un nivel adquisitivo enorme, pero está muy pegado a zonas algunas de las zonas más deprimidas de la ciudad. Entonces, algunas de esas Ah, mira calles vos. tienen unos gradientes de riqueza brutales. A un lado de la calle hay villas de 2 millones de euros y al otro hay vivienda social de casas entre medianeras con unas condiciones muy críticas.
Sí. Bueno, pero sí, y esas son rectas, ¿no? Esas son calles rectas, las más populares, Sí, ¿no? Las más barriales. hay otras zonas, las zonas de vivienda más popular suelen ser viviendas que ellos llaman terraced houses, que son las casas entre medianeras, que tienen un ancho de fachada muy, muy reducido, eh, en el que cabe apenas el salón a lo ancho, la cocina atrás, una pequeña escalera de entrada que lleva a dos habitaciones arriba y generalmente tienen un solo baño. Incluso algunas viviendas de cierta calidad tienen un solo baño. Y ya te digo, incluso las viviendas sociales son aquí entre medianeras, o sea, y con jardín. El concepto de bloque aquí se desarrolló, bueno, en Inglaterra se desarrolló mucho en las grandes ciudades, pero en las ciudades medias apenas hubo Mm. algunos experimentos de bloques de viviendas, casi siempre convertidos después en zonas marginales, pero incluso las viviendas de clases más bajas, con menor poder adquisitivo, son aquí viviendas en medianera, entre medianeras con jardín delantero y trasero. Sí. ¿Y encontrás una relación estando ahí en Inglaterra con tu hogar en Sevilla? En el armado urbanístico de las dos ciudades o son diferentes? Bueno, las ciudades tienen muy poco que ver. Sevilla y Nottingham son muy distintas, sobre todo por el estilo de vida que se lleva en estas ciudades. Sevilla es una ciudad volcada en el espacio público, la gente vive en la calle, casi todo el mundo vive en pisos. Y Nottingham es una ciudad de puertas adentro, están los pubs, que son bueno, lo más parecido a un centro de reunión que hay aquí, y, pero en general la gente vive mucho en sus propias casas. Nosotros estamos aún recién llegados, pero creo que es una ciudad mucho más volcada hacia el interior de lo que es Sevilla, que es una ciudad muy volcada a la calle, donde todo el mundo vive Mm. en el exterior. Y cómo, eso también te quería preguntar, porque uno tiene esta imagen del andaluz, los andaluz, que es como más alegre, ¿no? Cantando, ¿no? Comiendo y como disfrutando más, ¿no? Despacio. Y en cambio, llegas a Inglaterra, que es un clima frío, ¿no? Estos son, no son hostiles, pero digo que son como más reservados. ¿Cómo fue esa primera vez de, bueno, vamos a un espacio público y, no, hay que guardar silencio? ¿Cómo fue esa primera instancia tuya, el urbano? Bueno, el choque cultural, ayer leí un artículo diciendo que tiene tres fases: luna de miel, eh, crisis, eh, reorientación y adaptación. Y es como los Sí. pasos de la muerte. Todo el mundo cree que no va a sufrir ningún tipo de choque cultural, pero es inevitable. Eh, yo me muevo en un ambiente muy multicultural, porque aquí hay, a pesar de que todos están muy britanizados, se han vuelto muy anglosajones de alguna forma, en el entorno universitario tengo compañeros de muchos países del mundo, varios compañeros chilenos, tengo compañeros franceses, alemanes, estadounidenses, varios que provienen de países de África, asiáticos. Entonces, bueno, al final es un mundo donde existe una multiculturalidad y creo que como académicos vivimos una realidad sesgada, no es el mundo Mm. en el que vive la gente. Nosotros todos los días cogemos el transporte público a una zona bastante lejana de aquí para llevar a los niños al colegio y la verdad es que ahí se ve la Nottingham profunda, la Nottingham auténtica, muy multicultural también. No me atrevería a decir con una integración absoluta, porque tiende a haber como una cierta segregación de relaciones, eh, Mm. pero es una ciudad muy diferente a una ciudad mediterránea. Es decir, ese choque cultural de luna de miel, de todo es maravilloso, en los primeros días ocurre, después entras en crisis, poco a poco te vas reorientando y al final supongo que te adaptas. ¿Y ahora cómo estás? ¿O cómo están?
Bueno, nosotros estamos aquí imbuidos en nuestro pequeño universo universitario y la verdad es que hemos sido muy bien recibidos y también creo que Marta y yo tenemos un perfil que no es el habitual aquí porque tenemos mucho más bagaje profesional que académico. Y entonces, bueno, pues estamos como rara avis aquí en la universidad, pues estamos bastante solicitados por todos los demás profesores y profesoras que nos llaman para que participemos con ellos. ¿Y por qué decidieron esta etapa académica en Inglaterra? Pues por múltiples razones. Una, la personal, vivir una aventura, un cambio. Eh, También nosotros siempre hemos estado vinculados a la vida académica, aunque lo hacíamos de forma relativamente esporádica, sobre todo en China. Y hacía ya tiempo que queríamos dedicarle un poco más de intensidad a esta faceta. Eh, y por otro lado, creemos que es un mundo donde hay algo más de libertad, que es la práctica profesional. Nuestra oficina sigue, por supuesto, en marcha. Nosotros colaboramos los proyectos que dirigíamos desde aquí, dirigimos los proyectos que dirigimos, los seguimos dirigiendo desde aquí. Y ahora veo aquí a Javier Serrano, arquitecto de la oficina, está ahora mismo conectado. Y los proyectos siguen, pero es cierto que el mundo académico pues da unos parámetros de libertad más abiertos a una reflexión, digamos, más loca. Bien. Cuéntanos algo de esto. Bueno, eso es una rehabilitación que hicimos para una familia de músicos afincada en Sevilla y es una vivienda del siglo XVIII, bueno, muy protegida, con una protección integral del patio, la escalera y la tipología, además de la primera y la segunda crujía. Y la intervención buscaba un espacio en torno al patio que sirviera casi como una extensión de la calle. Nosotros siempre que contamos este proyecto hablamos del plano de Roma de Nolli, un plano en el que los Sí. interiores de las iglesias se incluyen como parte del espacio público. Aquí la planta baja se entendía como una extensión de la calle donde se iban a producir las interacciones más sociales de la familia y desde ahí emerge una escalera, que es esa que vemos ahí, que arranca con una escalera histórica y después ya en la parte que estaba alterada pues se convierte en una escalera contemporánea que sube hacia las zonas más privadas. Bueno, una secuencia de Esa. oscuridad y claridad típica de la casa sevillana, en la que se entra a través de un espacio intermedio, que nosotros llamamos zaguán, como el hall, Sí. y que básicamente estaba vinculado a la calle. Era una especie de extensión de la calle desde la que se accedía después a la vivienda. Entonces esos espacios así híbridos entre lo público y lo privado siempre nos han interesado mucho. Así que la escalera, la protegida era la que está acá, marcada en corte, dibujada en negro, esta. Bueno, la realidad es que la escalera oficialmente estaba protegida al completo, pero cuando iniciamos la obra descubrimos que el único elemento original que existía era el primer tramo, con ese abovedado original, y a partir de ese Este. momento estaba hecho con raíles de ferrocarril que unos antiguos dueños de la vivienda, que a su vez eran operarios de Renfe, habían reciclado y habían hecho una Sí. escalera muy rudimentaria. Entonces, bueno, hablamos con patrimonio y esa escalera se sustituyó por una escalera contemporánea que recuperaba además el trazado original abierto hacia el patio. Ah, así que ahí observaron que no era la original. No era original, solamente el primer arranque era original y el resto además no solamente no Sí. era original, sino que estaba en una situación cercana al colapso. Entonces se generó esta nueva pieza con esa placa de metal plegada como si fuera una especie de ejercicio de papiroflexia y se iba girando hacia arriba
y terminar por conformar la barandilla del patio, de la galería, y en la parte central, como una especie de jeta, subía hasta la cubierta. Una serie de pasos que Ahora la sí, verdad es que perfecto. llevamos perfeccionando, bueno, o estudiando durante muchos años ya. Empezamos con el análisis y el estudio de lo existente. Después llevamos un proceso de filtrado donde anulamos todos los elementos que son ajenos al edificio original y que distorsionan sus características principales, espaciales, tipológicas, históricas, estilísticas, referidas a los materiales. Es decir, limpiamos todos aquellos elementos ajenos que producen interferencias que distorsionan. Después consolidamos lo existente con técnicas y materiales tradicionales. En este caso, consolidamos todos los muros de ladrillo, los abovedados. Lo hicimos con ladrillos de taco recuperados de la propia obra y con morteros de cal. Una vez que tenemos hecho el filtrado, o sea, el análisis, el filtrado, la consolidación, añadimos una última fase que llamamos prótesis, en la que sí que establecemos ya unos contrastes más significativos con lo existente y que generalmente intentamos que sean intervenciones esencialmente reversibles, o sea, que no establezcan un nuevo capítulo en el edificio patrimonial que pudiera destruir o impedir capítulos posteriores o destruir capítulos anteriores. Se acerca esto a la idea de palimpsesto, un documento donde cada capítulo se escribe sobre el anterior, permitiendo ver las capas que están bajo de ella. Bien. Como que vas exponiendo las épocas, como las Sí, pones exactamente. en evidencia. Sí. De hecho, nosotros hablamos Y siempre de que- tectónica y- patrimonial. a ver, ¿cómo sería eso? Bueno, como te comentaba, es como una superposición de capas, donde todas las capas son identificables, pero por otro lado tampoco buscamos un contraste eh, violento con lo antiguo, sino más como, por ejemplo, eh, Campos Alcaide, que está aquí ahora mismo escuchando, o, bueno, otros muchos, Vázquez Consuegra, o Reina y Asociados. Buscamos un contraste que produzca una nueva armonía, es decir, no es un Bien. contraste basado en la ruptura entre los diferentes estilos, sino es un contraste integrador que produzca unos espacios coherentes. Es algo difícil de conseguir, a veces se consigue y a veces no. Aunque, bueno, la ciudad de Sevilla está llena de grandes ejemplos de este tipo de arquitectura. Antonio Campos, por ejemplo, lo hizo en el Archivo de Indias, donde incluía pequeños elementos contemporáneos, o Reina y Asociadas lo han conseguido en la fábrica de artillería recientemente. Son 89 tantos estudios sevillanos que trabajan con esa idea de la contemporaneidad desde un contraste que genere un Sí. espacio con cierta armonía. Esta imagen es buena porque te confunde, ¿no? Aunque es una lateral, parece como si estuvieses desde arriba, ¿no? Como si fuera una planta de techo. Hay un juego también, ¿no? Sí, al final La escalera. la escalera eh, tiene además una función estructural, es decir, esa pieza metálica es la viga de la escalera, es la zanca. La barandilla es la propia zanca de la escalera, con un chapón de 1 centímetro y 1,10 m de alto, que incluye el propio escalonado y la barandilla con una función estructural. Estas escaleras, Bien. cuando se terminan de soldar, tienen una rigidez enorme, porque en el sentido de la flexión tienen toda la altura de esa barandilla para soportar la flexión de la escalera, y el propio escalonado plegado con otra chapa de 3 milímetros ahora es el que genera el arriostramiento en los dos sentidos. Entonces, eh, son unas escaleras que nosotros llevamos mucho tiempo desarrollando, y en esta creo que lo llevamos al límite porque es una misma pieza que se pliega desde lo histórico, conformando el patio, que es un elemento fundamental,
pero que además tamiza la luz, se convierte en una especie de proyector de luz hacia el inferior, hacia la planta inferior. Ahora es como el corazón de la casa, es como el conector de la casa a su vez, en lo estructural y también en lo espacial. Sí, esta casa, nosotros, bueno, siempre nos gusta decir a Javier Caro, que creo que nos está escuchando, y socio de la oficina también, y a Marta Barrera, la otra socia fundadora, siempre nos gusta decir que esto es una casa que se construye en torno al vacío del patio. Por ejemplo, muy distinta a esta otra que estamos viendo ahora, que es una casa que se Esta. construye en torno a un patio, pero como una circulación en una sola planta en torno a él. En la casa anterior, la casa se construye en torno al vacío del patio, como una especie de sistema helicoidal, en espiral, donde los espacios pasan de lo público a lo privado, de los espacios prácticamente confundidos con la calle, como es el espacio del zaguán, esa entrada tradicional sevillana, semiabierta casi siempre, que además se puede dejar con la puerta abierta con una reja de ventilación hacia el patio, generando un efecto chimenea. Desde ese espacio que prácticamente pertenece a la calle, pasando por los espacios semipúblicos de la casa, donde se recibe a los invitados, donde se come en familia, se pasa como en una especie de espiral de privacidad hasta esos espacios más íntimos, los espacios para dormir, los espacios para el sexo, los espacios para el aseo personal, que se encuentran en ese último escalafón de los filtros. Flor. Contanos algo de esta casa. Bueno, esa casa ya está terminada, de hecho, puedes ver en el mismo Instagram, en los últimos posts y en la página web ya tenemos subidas imágenes terminadas Ah, de esa vivienda. Eh, eh, Acaban de de nominarla a los ojo. premios Miss Van der Rohe, es esa primera que ves Ahí ahí. está. Eh, Esto es una casa, bueno, que solo ha sido posible gracias a unos clientes que son uno entre 1 millón. Y ella, donde todo de un eje central y se van expandiendo hacia el jardín. Y a su vez toda la sección de la casa va de menos a más. Es una casa en la que en el extremo norte la altura es casi 1 metro más baja que en el extremo sur, donde se colocan los usos más públicos. Nuevamente se trabaja con los filtros de privacidad y es una casa que está construida con un sistema que se llama Baupanel, que se hace con un alma de poliestireno y, y un hormigón en ambas caras que generalmente se hace proyectado, aunque nosotros lo hemos hecho encofrado. Y bueno, es Ah, extremadamente ligera, no tiene puentes térmicos porque está aislada en todo su perímetro y en toda su cáscara, todo su cerramiento exterior, incluidas las esquinas, en total continuidad. El material que se ve es hormigón visto por dentro y por fuera, si bien sí. el hormigón tiene Ah, solamente 3 dentro, 3,5 cm por fuera, un alma reforzado, reforzado con acero de casi 14 centímetros. es como un cascarón. Sí, efectivamente. Es un sistema de doble cáscara, de doble piel, eh, que tiene una gran inercia porque esas dos pieles están unidas por unos conectores, pero básicamente está vacío. Entonces, bueno, nosotros en la memoria del proyecto Miss Van der Rohe decíamos que ante la famosa pregunta de cuánto pesa su edificio que le hicieron a Norman Foster, Sí. eh, la respuesta en este caso sería que pesa 3 veces menos de lo que se esperaría, con más del triple de aislamiento. Y ha funcionado.
y la verdad es que funciona. Y ya empezamos con las preguntas que has elegido. ¿Y cómo es eso de, porque siempre trabajaste en el patrimonio, ¿no? En Europa es muy raro construir nuevo, ¿no? ¿Cómo te has sentido en esta cuestión más americana? Tengo un terreno vacío, hay que llenarlo. ¿Cómo te has sentido en ese sentido? Que no es común. Bueno, hay países donde se construye menos. Por ejemplo, en Italia, la gran mayoría de los estudios apenas construyen. Pero Mm. la realidad es que en España ha habido y sigue habiendo un gran boom inmobiliario. Y nosotros construimos más o menos a partes iguales rehabilitación y nueva planta. O sea, estamos bastante Ah, acostumbrados a construir edificios de nueva planta. Y bueno, personalmente yo creo que el patrimonio aporta una serie de capas que la nueva planta nunca puede llegar a dar. mm, Pero por otro lado, la nueva planta tiene una capacidad de expresar más libremente otras cuestiones que el patrimonio no siempre tiene. En esta casa, en Estrella en concreto, eh, bueno, como os digo, la cuestión estuvo muy vinculada a estos clientes tan extremadamente cultos y sensibles abiertos. al diseño que permitieron, no solamente permitieron, sino nos llevaron hacia una arquitectura muy compleja que ha generado, por cierto, múltiples escollos que superar, pero que finalmente se ha conseguido ejecutar. Pero la valentía de estos clientes para producir su propia casa y la confianza que han tenido en nosotros ha sido fundamental. Vamos a iniciar. Yo te mandé 100 preguntas, tienes que elegir 10. Sí. Arranquemos, a ver. Bueno, una última cosa antes de las preguntas. La nueva planta, esto es importante, me gustaría decirlo, la nueva planta en lugares como Sevilla, con tal tradición, aunque no estén vinculadas a lo patrimonial, son consecuencia de formas de vida patrimoniales. La relación con el exterior, la relación con la Sí. familia, la relación con los patios. Y nosotros nunca dejamos de lado esa visión de lo tradicional y lo patrimonial. Y con el paisaje Claro, también. efectivamente. Entonces las arquitecturas no referenciales, esas arquitecturas que se inventan sobre sí mismas, yo creo que tienen más fuerza cuando están basadas en lo tradicional, en las formas de vida tradicionales. Como está escuchando, por ejemplo, Alejandro Martín Torrente, que es un arquitecto compañero mío, que tiene una capacidad enorme de producir arquitecturas autorreferenciales, que tienen cuya relación con arquitecturas precedentes contemporáneas es compleja y difícil de encontrar, con un lenguaje muy propio, pero sin embargo siempre se basa en un porche de entrada, en una secuencia de espacios que están muy relacionados, o esas secuencias están muy relacionadas con las formas de vida tradicional. Entonces, bueno, eso quería decirlo porque para nosotros es fundamental. Incluso en la nueva planta tenemos un fuerte arraigo con lo que es la tradición mediterránea de la arquitectura y el diseño. De, de abrirse, ¿no? De esa forma de dedos abierta para varios En lados. este caso, bueno, la relación con el exterior, la permanente visión del jardín, una vivienda que se organiza a través o desde dos halls, de dos zaguanes, a través de los que se expande o desde los que se expande la vivienda. Eso son conceptos que tergiversan un poco lo que está establecido más en el mercado de la vivienda, pero que beben de las formas de vida tradicionales. Y me venís muy bien porque mientras estabas hablando de esto, mi mente estaba pensando en César, que me acuerdo que en un momento, que acá desde lejos sonaba como muy raro, que hubo como una cuestión de patrimonio, ¿no? En el sentido de que estaba compitiendo con las torres del casco antiguo de Sevilla, como que la torre estaba generando una nueva escenografía.
y que la UNESCO estaba como preocupada, ¿no? Porque la imagen también de Sevilla estaba protegida, e incluso tengo que como modificar la altura de la torre, ¿no? Como que es Sí, justamente lo que estabas diciendo antes. Es muy sí, bueno, esa torre, interesante eso. sabes que solo inicialmente fue diseñada por el arquitecto, bueno, es argentino, americano, argentino, Esa estadounidense. peli. Eh, Ese es un proyecto, bueno, la verdad es que desde el punto de vista patrimonial, la afección sobre la ciudad, yo creo que es distante, no creo que sea excesivamente agresiva, y lanzó un debate muy complejo sobre hasta qué punto no debe avanzarse hacia adelante. El problema en este caso es, creo, y con disculpas a César Pelli y a los que vinieron detrás, creo que se trata de un proyecto fallido. Yo que he pasado largas estancias en ciudades como Shanghai, siempre pienso que si se hace un rascacielos, hay que hacer un rascacielos. Los rascacielos tienen unos condicionantes de Beltez, unos condicionantes estructurales, y creo que en muchos aspectos es un proyecto fallido. De hecho, creo que su posición en la ciudad también era errónea, incluso su posición dentro de la propia parcela errónea. Es decir, el punto de máxima intensidad quizás debería haberse colocado en el punto opuesto a la vía principal de entrada, generando ese edificio que va creciendo desde abajo, eh, precisamente más volcado a la ciudad. Al margen de eso, ha habido otros debates como el Metropol Parasol, ese edificio que se llaman las setas, del arquitecto Jürgen Mayer, un proyecto que en muchos aspectos también falló por las circunstancias económicas que tuvo que vivir, pero que tuvo una capacidad transformadora en la ciudad sin precedentes. Enorme. Un día hablando con Jürgen en una comida en Shanghai, cenamos juntos y le decía, creo que ha habido algunas cosas que no salieron bien, pero la capacidad de transformación que tuvo ese edificio ha ayudado tanto a la ciudad a entender que lo contemporáneo forma parte de la ciudad De la histórica, vida. que ha hecho mucho bien. Nosotros también siempre tendemos a decir en nuestras clases que, aunque es una frase que tiene muy difícil traducción al inglés, siempre decimos que un segundo. Sí. Marta, no me bajo. Disculpa, que me estaban llamando de fuera. No hay problema. Es que estaban ahí. El, lo patrimonial es una sucesión de presentes. Es decir, en Sevilla tenemos la Giralda, una torre que es una transformación contemporánea de un minarete, de una mezquita, contemporánea, pero del siglo XVI. Es decir, en el siglo XVI era una operación parecida a la que hoy día hacen arquitectos como Rem Koolhaas o Herzog and de Meuron, o Lacaton y Basal. Es una prótesis contemporánea a un edificio histórico. Lo que pasa es que es la contemporaneidad del siglo XVI. Es un edificio que integra lo que había, añadiendo elementos contemporáneos de la época a lo existente y colocando un nuevo remate católico a un minarete musulmán. Entonces, bueno, yo siempre les Sí, así que siempre los existieron. alumnos. ¿Perdón? Sí, como que siempre en la historia siempre sucedió lo mismo. Siempre hubo modificaciones sobre lo existente y posiblemente en 300 años la obra de Peli será patrimonio. Claro. Al final, en una clase de Plácido González, profesor en Shanghai y en Sevilla, al que invitamos hace 3 o 4 días, nos decía que el tiempo termina limando desastres y que incluso cuando uno cree que está haciendo una obra contemporánea en la que lo contemporáneo es una ruptura frente a lo existente, llega un momento que el tiempo lima, suaviza ese contraste y que en 50, 60, 70 años, intervenciones que parecen contemporáneas también parecerán antiguas. Y esa diferencia
se acortará con lo existente. Por eso creo que desde lo patrimonial, hoy día el debate está en conseguir una transición homogénea entre lo nuevo y lo antiguo, capaz de escribir un nuevo capítulo en el edificio que permita unos nuevos usos y lo relance al tiempo actual. Claro, no estamos hablando de falso histórico, hay que hacerlo desde el criterio actual, desde la tecnología actual. Antonio Cruz y Antonio Ortiz, los grandes arquitectos sevillanos, siempre decían que la arquitectura es una representación de la tecnología y la cultura del tiempo que vivimos, que se hace construcción. Son los del Museo del Rey, del Museo Holandés, sí, ¿no? Efectivamente, del Rijksmuseum. Sí, sí. Es brillante ese trabajo que hicieron. Sí, bueno, además hay algunos elementos que son claramente contemporáneos y tienen un contraste, pero el edificio está lleno de pequeños detalles, pequeños arreglos hechos con lenguaje contemporáneo que se integran perfectamente en el Rijksmuseum y además, bueno, una operación bestial de cambio de acceso, de cambio en la forma de entrar, que permitió convertir al museo en un museo contemporáneo, un museo que de otra manera no hubiera podido albergar el uso que un museo hoy día requiere. Y por último, y ya empezamos con las preguntas, hay algo que siempre me fascinó, que está en el libro de la historia del movimiento moderno, el Benévolo, que es la carta de Alejandro Dumas sobre la Torre Eiffel. No sé si te acuerdas. Alejandro Dumas estaba diciendo que era un bochornoso, que era lo peor que le podía pasar a Francia. Y estaban todos firmando, no sé si te acordás la carta. Es genial. Y bueno, y hoy la Torre Eiffel es el símbolo de Francia, ¿no? Claro. Bueno, la forma en la que los edificios después son asumidos por la cultura es muchas veces inexplicable. Bueno, nuestros edificios no sé si durarán 100 años, no estoy seguro, creo que no. Vamos a la primera pregunta que has elegido. Vale. Bueno, mira, he empezado con una pregunta que no fuera arquitectónica y he tenido que buscar el nombre porque no recordaba el nombre de la obra, pero en la pregunta 60 dices una obra de Jackson Pollock. Sí. Yo recuerdo perfectamente las 2 veces que yo he estado frente a la obra gigante que tienen de Pollock en el MoMA, que se llama Number 31, número 31, que es de 1950, que es una obra bastante inicial porque he consultado estos días que Pollock comenzó su action painting tan solo 3 años antes y es una obra descomunal en la que uno se puede perder y que esos tonos negros, plateados, negro, plateado, blanco y gris sobre un tono marrón, tono como ocre. Y es realmente una obra sobrecogedora y creo que hay muchas formas de encontrarse en ese tipo de arquitectura, de pintura, incluso desde la arquitectura. Es decir, ahí hay unas intenciones expresivas de las que uno siempre puede aprender y es una obra increíble. Recuerdo perfectamente prácticamente marearme delante de esa obra. Dijiste que eran 2, ¿cuál es la otra que siempre te gustó? ¿Esta y la otra? Pues mira, la otra no he conseguido encontrar el nombre. Es una obra, creo que también está en el MoMA, como con tonos más rosa y muy posterior. Te la enviaré. Es que no he conseguido encontrarla porque mi recuerdo era un poco ambiguo, pero es una obra posterior donde las manchas son mucho más gruesas y me ayudó a entender cómo una vez que había tomado una decisión creativa tan radical, dentro de esa propia creatividad pudo seguir evolucionando. Es decir, a pesar de lo que parece, las obras de Jackson Pollock del inicio del action painting son muy distintas a las posteriores y supo hacer una evolución dentro de algo aparentemente homogéneo. Entonces creo que eso es algo de lo que también se puede aprender mucho. Bueno, también el trabajo, ¿no? El trabajo propio siempre vas con la misma base, podés hacer todo día algo diferente, ¿no? Sí, exactamente. La misma acción. Bueno, al final, algunos profesores míos recuerdo que decían que hay que hacer siempre el mismo proyecto para que te salga cada vez uno distinto, cada vez mejor. Sí.
Y sin embargo, muchas veces creemos que estamos haciendo un proyecto distinto y estamos haciendo siempre el mismo. Es una situación un poco borgiana en la que uno intenta no repetirse, pero se repite sin hacer lo mismo cada vez. No, Soto de Moura también tenía, igual Pablo bueno, el brasileño Paulo Méndez de la Rocha también decía lo mismo, ¿no? Siempre estoy haciendo la misma obra, pero me sale diferente, ¿no? Sí, es verdad, Méndez de Arrocha también lo comentaba. Hay una entrevista muy buena Eh, publicada por la Fundación de Arquitectura Contemporánea que os recomiendo. y Soto de Moura también creo que lo dice, o me acuerdo que una vez también lo escuché a él diciendo, no hablo de mis obras del pasado, ¿no? Hablo de la del presente, como no me preguntan del pasado, siempre hablo del Bueno, ahí presente, está también ¿no? Y es como, bueno, lo que dice siempre Woody Allen, ¿no? Mi mejor película es la última, la que estoy presentando ahora mismo. claro. Eh, vamos a la próxima. Mira, la próxima he hecho un poco de trampa porque decía un pabellón de una bienal y ahí voy a deciros tres muy rápidamente, pero no son propiamente, solamente uno de ellos es un pabellón. El primero es la billetería de Scarpa, en la Bienal de Venecia, que es un pequeño elemento, bueno, para mí un compendio de todo lo que debió haber sido el movimiento moderno y quizá nunca fue. Un Qué tratamiento hermosa, muy humano qué de lindo los recordar materiales esto. y una coherencia estructural increíble y una pervivencia en el tiempo, bueno, que lo hace, creo que esta obra es de los 50, de principios de los 50, y podría ser una obra actual. Eh, yo creo que Es sin preciosa. entrar en la decoración consigue hacer con los elementos arquitectónicos una, una forma que va más allá de lo compositivo, que es una especie como de nueva naturaleza arquitectónica donde todo encaja en un orden perfectamente controlado. Bien. Fijaos además cómo se funde con la calle, cómo surge de la calle, con el basamento de piedra y después los elementos de bronce y latón, cómo se van integrando, es una maravilla. Y también de Scarpa, Del del 52 es. 52, sí, sí, bueno, es tremendo. También de Scarpa, nosotros estuvimos en Venecia hace la última bienal como invitados, y también de Scarpa hay una intervención en un patio, creo que es el patio de, puede ser de Viena, de la representación vienesa. Es una operación A ver, vamos con una especie como de porche orgánico de curvas y es una auténtica maravilla donde hay una serie de pequeños estanques. Y bueno, tiene un basamento de piedra y después surgen dos grandes soportes. ¿Este? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. También es de los 50, aunque parezca increíble. Y Sí. es un sitio, una especie de patio secreto y es uno de los lugares arquitectónicos que más me ha impresionado a mí en los últimos años. Lo conocía Mira. por publicaciones, pero nunca había estado. Y las fotos no pueden hacer justicia a ese lugar. Es un sitio, Es pequeño, ¿no? sí, es un sitio muy pequeño, tendrá, no sé, 15 por 15 metros o algo así. Bien. Muy ¿Y recomendable. qué es lo que te conectó con Sevilla? ¿Qué fue lo que te emocionó, lo que te ha gustado? Mira, me hace gracia que lo digas porque una de las últimas obras de Vázquez Consuegra, el famoso arquitecto sevillano, que es la Sí. entrada a un museo en la Torre Peli, está claramente basado en estas formas. Son sustracciones circulares de un volumen, en su caso son tridimensionales, en este caso son bidimensionales. Eso fue lo primero que nos llamó la atención. La relación con Asia, nosotros tenemos mucha relación con Asia, y un jardín esencialmente japonés o chino en su planteamiento, y después, bueno, una vez más, la coherencia estructural, eh, esos grandes soportes en los que se apoya con un pequeño elemento metálico que hace que prácticamente el soporte, eh, bueno, ese gran techo perforado levite sobre los soportes que lo aguantan. Ahí está.
Es un Ahí están sitio las tres mágico, circunferencias, un ¿no? sitio mágico, os lo recomiendo. Si podéis ir Bien, en uno de los edificios permanentes de la Bienal de Venecia. pues tendré. Sí, escarpa es para hacer un día escarpa, Sí, ¿no? sí, Todo un día tremendo. de como ir todos los días. Hay un Y, tercero, a ver. y bueno, el tercero sí es un verdadero pabellón, es el pabellón también de Venecia, que es donde yo creo que es la madre de todas las bienales, y es el pabellón de los Países Bajos, de Zwerfenn. Eh, También ese es de quizás finales de los años 50, no sé, 60 incluso, finales de los 50. Y bueno, es también sobrecogedora ¿Viste? la coherencia estructural de ese edificio, cómo están perfectamente estratificados los elementos que componen la estructura y esas piezas finísimas de hormigón y después los troncos de los árboles que atraviesan el edificio. Bueno, parece una operación contemporánea eh, de, bueno, de cualquiera de los grandes arquitectos actuales. Podría ser un edificio de, no sé, de ensamble, por ejemplo, Mm, de Antón García Abril, sí, quiero decir, o podría ser un edificio de Méndez de sí, Rocha, puede ser, aunque Méndez de Rocha hunde puede ser el su... teatro, puede ser el teatro de la Ciudad de México, ¿no? Sí. La cubierta negra de Antón, de ensamble, Entonces, bueno, que tiene quiero decir que por debajo. es un edificio que cuando uno lo visita no puede dar crédito, a pesar de que se trata de un edificio expositivo, que son edificios esencialmente vacíos, tanto de contenido como de función, Bien. porque su objetivo es ser versátil, pero es un edificio muy recomendable que si no lo conocéis, pues os invito a que vayáis a verlo. Eh, Ya que lo mencionaste a ensamble, Antón, y yo mismo se lo he preguntado, así que no tengo problema de amar polémica, pero en el sentido de las cavernas que él interfiere abajo, ¿no? Ahí en Menorca, no, en Tenerife, donde vos decís, bueno, ¿cuál es su trabajo? Eso es arquitectura, ¿no lo ves? ¿Vos cómo ves ese trabajo de ensamble? Con, bueno, con la del, con hace años, la vaca comiendo el heno, ¿no? sí, hace años hicimos una serie de entrevistas a arquitectos españoles para una revista china y en el primer número había una serie de artículos escritos por distintos arquitectos a los que nosotros invitamos e invitamos a Ensamble. El artículo lo escribió Débora Mesa sobre la importancia de la estructura en la arquitectura como algo indivisible. Creo que los arquitectos tendemos a hacer muchas veces por error un edificio al que después le incluimos la estructura. Sin embargo, los edificios más fascinantes son aquellos en los que la estructura del edificio pues surgen como una única cosa, son indiferenciables, arquitecturas poco eh, recubiertas, como dice siempre mi amigo Mm. Javier Monge, ¿no? De Suez, de Estudio Suez. Él dice que la arquitectura no debe revestirse excesivamente, debe presentarse eh, sin, sin complejos, como dicen ahora también aquí, unapologetically, sin pedir perdón. Eh, Creo que la arquitectura de Antón y Débora eh, precisamente es una de las más, la más sincera en ese Desafiante. aspecto que pueda haber. Porque, un segundo, un segundito que estoy aquí quedando sin batería. Pensaba que estaba conectado, pero Esto, ¿no? sí, dame un Ahí segundo. tenemos. Perfecto, disculpa. Bueno, como La te tufa, comentaba, no es uno. que estaba conectado, pero le he dado el pie y lo he soltado. Eh, Al final, la Esto. arquitectura, cuando se presenta de una forma totalmente coherente, pues tendrá mayor o menor recorrido, pero al menos esa coherencia la alcanza. Yo creo que Ensamble ha sabido llegar a esa nueva forma de primitivismo, como dice Iñaki Ábalos, el nuevo primitivismo, pero lo ha hecho de una forma Sí. muy contemporánea. Eh, Esto que vemos en la casa
de las Baleares, es al final una antigua cantera. Entonces lo que hace es colonizar la cantera con los mínimos elementos necesarios para convertirla en un hogar. Bueno, yo Sí. creo que son de los equipos más transgresores que hay y con mayor capacidad de Sí. innovación. Y en este artículo que comisariamos nosotros, que escribió Débora, hablaban de una forma muy, muy clara de esa vinculación con entre la arquitectura y su concepto estructural, como algo indivisible. Sí, yo creo que son como lo más desafiante ¿no? Lo más desafiante en lo estético o en la proposición también, ¿no? Estos trabajos que podemos encontrar Sí, sí, son hoy. muy... Y eso puede generar como buenos pensamientos y malos pensamientos. Eso es lo bueno, ¿no? Que además yo hasta se lo decía, ¿no? Como diciendo, me costás como entenderlo. Y eso es muy bueno en un punto. Cuando Claro, al sucede eso. final es una arquitectura que requiere de la interpretación del que la ve y supongo que del que la habita también. Entonces, Sí. son arquitecturas que proponen formas de vida en las que hay que tener una posición activa. No puede existir la indiferencia. Yo creo que eso es algo No. bueno. Creo que también es una arquitectura muy elitista. Eh, Ahora Sí. comentaré algunos de los Pero arquitectos eso siempre que a ha mí más me sucedido. emocionan y que van a una línea más social también. Pero eso siempre. Le Corbusier era elitista. Bueno, y Siempre también hacía sucedió. edificios sociales. Creo que el elitismo hay una forma de arquitectura, de creación que se hace para las élites, que también lo hace avanzar, pero nunca Sí. hay que minusvalorar aquella que se hace para la gente o que incluso No. proviene de la propia gente. Vamos a la próxima, a ver. Continuamos. Arquitectura temporal. Eh, Sí. bueno, no podía dejar de mencionar a mi amigo Santiago Cirujeda, uno de los arquitectos más locos y transgresores que ha habido, hasta el punto de que saca los pies de la disciplina para meterse más en lo social y y en lo artístico. Y él hizo una intervención a finales de los años 90 o mediados de los años 90 que consistió en ampliar su casa con un permiso de andamio. Él pidió un permiso de obra y en vez de colocar un andamio, añadió una habitación a su casa. Y con ese permiso de obra la pudo tener, creo, durante un año entero. Entonces es una de las operaciones más radicales que yo recuerdo, usando esos resquicios de la normativa ¿Cómo para se, poder... cómo se llama? Santiago Cirujeda, su estudio se llama Recetas Urbanas. Bueno, han estado en Documenta, Kassel, los han invitado el MoMA, al que creo que rechazaron, y bueno, uno de los más transgresores que ¿Cirujena? No. Cirujeda, con C. Recetas Urbanas se llama su oficina. Ahí vamos a ver. Recetas. Bueno. ¿Y qué es de Sevilla? Sí, es sevillano, es un arquitecto sevillano y trabaja con su mujer que también es arquitecta. Wow, no lo conocía. ¿Este muchacho? Sí, sí, bueno, ya tiene 50 años, creo, pero es, hace arquitectura radical, pero lo hace desde lo social. Eso, por ejemplo, es un centro, uno de ellos es un centro social. Consiguió hacer un centro en La Vaguada, que es uno de los barrios más degradados, ese que se ve, ese que acabas de enseñar, uno de los barrios más degradados de Madrid, Sí. donde se vende la mayoría de las drogas, prostitución, muy, muy degradada socialmente, y él trabaja con esos colectivos, fundiéndose con ellos, y sinceramente es emocionante su planteamiento. Y como digo, se sale de la arquitectura, eso ya no es arquitectura. Y estoy buscando de los andamios. ¿Este es? Sí, exactamente. Era una pequeña ampliación de su casa, se conectaba con el interior a través de la ventana y también Qué hizo unos inteligente. columpios en unas cubas de escombros. Pidió un permiso para Cuba y colocó unos columpios en las cubas. Entonces, bueno, pues habilitaba espacios Este. públicos con permisos de obra, porque no le permitían colocar un columpio, pero sí le permitían poner un dumpster, una cuba de escombros. Con eso estamos hablando de de mediados de los años 90. Igual también para ser transgresor tenés que ser muy inteligente. Sí, bueno,
es amigo, bastante amigo mío y una de las personas más inteligentes que conozco. Lo que pasa es que, bueno, Porque para, muy porque radical. para llegar a esto tenés que tener, para llegar a esto tenés que ser una inteligencia muy particular. Sí, bueno, este hombre, eh, recuerdo hace unos años estuve en en la clausura de Bartlett, del año de Bartlett, en Londres, hace como unos 10 años, y el director de Bartlett me decía, el Él argumento es, más radical del mundo es Santiago Cirujeda. Ahí lo tenemos a Santi. este es, Él, por ejemplo, ahora está construyendo eh, comedores escolares que los construyen los propios niños, incluso los niños que tienen discapacidad construyen esos comedores sí. y utiliza, por ejemplo, poleas manuales para subir cerchas, solo porque cree que los niños cuando tiran de la polea se sienten parte del colegio que están construyendo. Bueno, lo recomiendo, es uno de los grandes de nuestro tiempo. Lo voy a buscar. Puse comederos y me aparece esto. No sé si será esto. Bueno, si pones comedor escolar, te salen edificios, varios edificios. Ese de abajo, por ejemplo. Sí. Bueno, lo voy a investigar, lo voy a invitar. Acá están como llevando. Bueno, encuentro estas Sí, cosas. llevando la cercha a los propios niños y los padres. Bien. ¿Y te ves en algún momento colaborando con él? ¿Haciendo algo? Bueno, nosotros hemos hecho colaboraciones con él, pero académicas. Lo entrevistamos para una revista también y básicamente somos amigos. Nuestra colaboración es más ir al Bien. bar, ir a un bar. ¿Qué es la mejor colaboración? Vamos a la próxima pregunta. Eh, bueno, eh, quería salirme también de la arquitectura, un poeta latinoamericano. A mí, bueno, yo soy un gran aficionado a leer poesía y hay un autor, creo que es argentino, de hecho, se llama Roberto Juarroz, eh, que una de las cuestiones más fascinantes de su obra es que es una obra aditiva, es decir, todas sus obras se añaden al mismo libro, que se llama, un libro que se Sí, llama argentino es. Poesía Vertical. Y primera poesía vertical, segunda, tercera, creo que llegó a la decimocuarta poesía vertical. Yo me enganché a él a la 11ª poesía vertical, de manera que todos sus libros son obras completas, porque él siempre publica hasta la última que tiene. De la primera a la 11ª, casi siempre van unidas, al menos en las últimas ediciones. Y bueno, tiene poemas increíbles donde reflexiona sobre el propio lenguaje, inventa palabras y tiene además, creo, una gran influencia oriental de los libros del Tao, que son otros de los libros que la poesía china es otra de las grandes referencias mías personales y os lo recomiendo, especialmente la Bien. primera poesía vertical, que es de los años 50, pero también las últimas, la 11ª, por ejemplo, 11ª poesía vertical, es un libro fascinante. Como todos los libros de poesía, son libros que te ayudan a llevar el día a día. Ya, acá hay una parte de un poema que dice, el centro del amor no siempre coincide con el centro de la vida. Ambos centros se buscan entonces como dos animales atribulados, pero casi nunca se encuentran, porque la clave de la coincidencia es otra, nacer juntos como debían nacer y morir todos los amantes. Sí, fantástico. Esa, por ejemplo, tiene clara influencia de Cortázar también, pero hay una que Sí, tengo aquí seleccionada que dice, entre pedazos de palabras y caricias en ruinas, encontré algunas formas que volvían de la muerte. Venían de desmorir, pero no les bastaba con eso. Tenían que seguir retrocediendo, tenían que desvivirlo todo y después desnacer. No pude hacerles ninguna pregunta, ni mirarlas dos veces, pero ellas me indicaron el único camino que tal vez tenga salida, el que vuelve desde toda muerte.
hacia atrás del nacer, a encontrarse con la nada del comienzo, para retroceder y desnadarse. Qué bonito. Creo que es como muy arquitectónica también, desconstruirse a sí mismo para buscar qué hacer. ¿Y cómo llegaste a él? Bueno, me lo recomendó un amigo poeta. Me dijo, bueno, yo le mandé algunos escritos míos, me dijo, lea a este hombre. Y me sentí muy identificado con su planteamiento. También creo que es muy arquitectónico, de alguna forma. Y por algo en particular, yo soy más de novela, pero ¿por qué la poesía en tu caso? Bueno, creo que por falta de tiempo. A mí también me gusta leer novelas, pero tengo menos tiempo. Entonces, bueno, cuando lees poesía, adquieres como, digamos, como el estímulo equivalente al de la novela entera, pero más rápida. Es como una especie de chute literario. Aunque bueno, yo también, sobre todo antes leía más que ahora con niños y trabajo leo menos, pero creo que es importante leer y yo a mis alumnos siempre les digo, antes de leer poesía, antes de leer arquitectura, tienes que leer poesía, tienes que leer a Dostoyevsky, tienes que leer a el No Guardián amargues, Centeno, a pobrecito. Hemingway, y después podrás empezar a leer a El elogio de la sombra, pero antes no. Bien. ¿Y de Dostoyevsky qué le das? ¿Memorias de un subsuelo? Bueno, a mí Dostoyevsky, Dostoyevsky, aquí está Pilar, familiar mía, que sabe que yo soy gran amante de Dostoyevsky. Dostoyevsky te ayuda a sobrellevar el día a día. Esa doble... No, pero digo, ¿con qué le recomendás para que empiecen a leer? ¿Un nombre Bueno, de subsuelo? ¿Memoria de un hombre de crimen y subsuelo? castigo, básicamente. Sí, Bueno, pero es son todos así, pues, así. chicos. Los hermanos Karamazov o El jugador, son todos gordos. El idiota, a mí me encantó el idiota. Me A parece mí, fantástico. mi favorito creo que es Los hermanos Karamazov. Bien. Eh, y, bueno, en fin, cosas que ayudan a uno a sobrellevar el día a día tan duro. No, cuando yo empecé este proyecto, yo empecé leyendo, lo primero que empecé a leer fue de Reinaldo Arenas, el cubano, y el segundo leí Memorias del subsuelo de Dostoyevsky. Leí hasta el capítulo 8 de la segunda parte. Un día cada capítulo leía. Así que después te los paso. Fantástico. Pero bueno, me costaban mucho los nombres, ¿viste? Como Federico, era como muy complicado, pero salió bien. Vamos a otra pregunta. Bueno, arquitecto francés, elegí Lacaton y Basal. Bien. Supongo que muchos lo eligen. Sí. Están ¿Suponés haciendo, por qué eligen tanto a la Catón pues lo Lavazal? eligen porque tienen un compromiso moral difícil de encontrar en la arquitectura actual y diría en el mundo actual. Es decir, llevan lo que hacen hasta sus últimas consecuencias morales, filosóficas, sociales y también arquitectónicas. Y aparte de ser unos grandes diseñadores, yo los dos edificios que he visto suyos en directo me parecieron increíbles. Y es la arquitectura que a todos nos gustaría hacer, saber hacerla y la arquitectura que a todos nos gustaría que nos saliera, pero también que nos dejaran hacer alguna vez. A mí me gusta eso porque varios me lo han dicho. Esta cuestión de la tenacidad, ¿no? De ser como llegar hasta, vos dijiste, llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Tener la idea y lo quiero hacer. No, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero. ¿Es eso lo que más se admira últimamente? Esa tenacidad de poder lograr lo que uno quiere hacer en estos tiempos de ahora que parece como que cada vez hay que decir, bueno, sí, ok, dale, sí. No, bueno, sí. Creo que la tenacidad es un bien algo muy preciado en los arquitectos y muy loable, pero también es básicamente uno de los mayores problemas que tenemos, que haya que hacerlo todo a base de tenacidad frente a sistemas Mm, más eficientes como el de los ingenieros o
incluso diría el de los diseñadores industriales, que alcanzan al final cotas similares de creatividad sin tener que basarse únicamente en la tenacidad. Creo que deberíamos mantener la sensibilidad sin tener que apoyarnos tanto en la tenacidad. Creo que esto no debería ser una carrera de resistencia a la que siempre haya que llegar extenuado. Podría ser simplemente, como comentaba siempre Miró, bajar al huerto a ver cómo van tus obras e irlas trabajando hasta que se terminan. Creo que en arquitectura las implicaciones del mercado, sobre todo, y los condicionantes económicos hacen muy difícil que la arquitectura se pueda desarrollar así. Aún así, creo que nunca he entendido por qué no hay algunas piezas de arquitectura que se comporten como, por ejemplo, las piezas de arte. Recientemente estuve en Burdeos viendo la aldea de Le Corbusier y las casas están abandonadas, cuando eso son obras maestras de un movimiento artístico, en este caso arquitectónico y artístico, y estaban abandonadas. Es como abandonar un Picasso en medio de la calle, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí también hay un campo de una arquitectura de calidad que probablemente pueda ir emergiendo. Y en realidad también hasta se demuelen, ¿no? Sí, claro. Nadie se le ocurriría destruir un Picasso. Sí, no, este Picasso, no, mejor rompelo, porque no me gusta más para el cuarto. Sí, bueno, recientemente en España... Pero sí se les ocurre decir, che, demolé un tal arquitecto. En España se han demolido obras cuya demolición eran crímenes contra la cultura. Por ejemplo, la pagoda de Fisac. Sí. Se demolió recientemente una casa de Koderich. También se demolió. Esto decís. Sí, esa es la del Corbusier, sí. Ahí hay un montón de casas que están abandonadas en ruinas. Esa es la única que está bien. De hecho, esas dos que están rehabilitadas. Pero hay otras que están quemadas, una está quemada. Siempre sacan esta visión porque son las 3 casas que están bien. Claro. Pero hay como 20 viviendas de estas. Ahí está la quemada. Ahí la lleva, sí. Bueno, en fin, esto es sobrecogedor. Creo que al final la arquitectura... Está buena la relación que haces con el arte, ¿no? Imagínate un Miró en la Reina Sofía quemado. Sí. ¿No? Es algo parecido. Creo que la arquitectura está muy relacionado con lo macroeconómico y de alguna forma el mercado es muy erosivo en todo lo que toca. Sí. Y creo que eso es lo que produce este tipo de efectos. Igual creo que también algo de culpa debemos tener nosotros, ¿no? Sobre todo los que se dedican a la difusión o a la crítica, ¿no? De arquitectura, eso, ¿no? Como educar más. Posiblemente el historiador de arte fue como más tenaz, ¿no? No, Picasso. Generó como... Es más, hay gente que dice, pero no me importa, ¿no? Y la gente sigue hablando bien de él. Creo que eso también ayuda. Sí, es cierto que, bueno, no creo que estemos muy bien integrados en el mundo de la cultura más allá de los propios arquitectos. Entonces, raras veces, más allá de, como hemos comentado, edificios antiguos, que se consideran parte de la identidad, creo que la sociedad no suele reconocer las grandes piezas de arquitectura como algo que va a proteger. O conocerlos. El otro día, por ejemplo, un amigo vive en un edificio, un departamento de Bonet Castellana, en Mar del Plata. Entonces, bueno, fui a Mar del Plata, vamos al edificio de Bonet, y bueno, fui. Y él vino acá a Buenos Aires la semana pasada y le tocó el timbre a un vecino de un edificio de Bonet Castellana, tipo acá en Buenos Aires, diciendo, vivo en Buenos Aires, en Mar del Plata, uno de Bonet, y quiero conocer uno de... Está loco él, pero bueno, es un loco lindo.
Y hubo como una conversación de dos habitantes de Bonet, que genial, y los dos sabían dónde vivían, ¿no? Pero digo, bueno, pero no suele ser la mayoría de la gente esa. La gente ni sabe, capaz, o el valor que puede llegar a tener vivir en un departamento de Bonet, castellana, ¿no? Claro. Eso es muy bueno. La gente especial. Es complicado, la arquitectura necesita sus habitantes, pero la arquitectura pública al Sí. final es habitada por todo el mundo. Mm, bien. Vamos a otra pregunta. Eh, un espacio público, yo he elegido un espacio que es entre un edificio y una calle, que es el Gran Bazar de Estambul. Es uno de los lugares Bien. más fascinantes que he visitado, en el que la calle se convierte en un edificio, el edificio se convierte en una calle, tiene esos lucernarios superiores y básicamente son dos topografías, una topografía inferior que uno recorre rodeado de tiendas por todos lados de ese bullicio y una topografía superior que va cubriendo esas calles con los lucernarios superiores. Es uno de los espacios más vibrantes y más sobrecogedores que he visitado jamás. El Mira. Gran Bazar de Estambul. Hay preguntan, ¿por qué crees que no tenemos reconocimiento del arquitecto o esta parte del desprestigio? Bueno, creo que es porque somos también muy endogámicos y parece que no estamos pensando en la gente. Eh, pero en último extremo, la arquitectura, como dicen bueno, muchos grandes arquitectos, construye los escenarios para la vida. Nuestra vida se Mm, desarrolla en espacios urbanos o en espacios como arquitectónicos este. en una gran parte. En una gran parte. Eh, creo que los arquitectos tenemos poco prestigio porque parece que hablamos un idioma que no es el mismo de los demás. Y por eso valoro especialmente a aquellos arquitectos que se acercan a la gente y hablan su lenguaje y aquellos arquitectos y arquitectas que diseñan para la gente. Ahí tenemos también, este puede ser otro ejemplo, ¿no? Como capaz un arquitecto, una arquitectura anónima, ¿no? Sí, bueno, yo Eh, no sé si hay un arquitecto del Gran como, Bazar, a lo mejor no. Y es ya uno no de los sabemos, espacios más ¿no? Sí, increíbles que he visitado. ahí está. Que por el movimiento, por el sonido, por la escala, Bueno, ¿qué su recordás? escala, esa capacidad que tiene para absorberte y desvincularte del mundo exterior y una luz fascinante entrando por arriba, iluminándolo todo, los colores de la ropa, las especias, ese carácter comercial, pero donde la gente prácticamente vive gran parte de su día y bueno, os recomiendo que Sí. lo visitéis si no lo habéis visitado. Sí, vamos a otra pregunta. Eh, tenemos tres pendientes, creo. Eh, A un ver. museo en nuestra ciudad. Yo recomiendo siempre el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Guillermo Vázquez Sí. Consuegra y de Ricardo y Santiago Sierra. Es un edificio al que las imágenes no le hacen justicia. Es un espacio mágico con unos grandes soportes donde caen unas plantas eh, enredaderas. Aquí mi amiga Inmaculada Núñez, que creo que nos está escuchando, y yo, con todos nuestros amigos, hemos pasado allí momentos inolvidables y se han adaptado a todas nuestras edades. Hemos ido como jóvenes, como ¿Cuál me personas dijiste? ya ¿El Centro Centro Andaluz Cultural? de Arte Contemporáneo. Es uno de los grandes Ah, edificios de esta ciudad, es una rehabilitación de un edificio eclesiástico que después se convirtió en un edificio industrial y que después se convirtió en un edificio cultural. Sí, eso que vemos en la entrada del monasterio. Eh, pero sus espacios contemporáneos son fascinantes. Y los restos industriales, este. cómo están integrados, esos restos industriales del siglo XIX y XX, cómo están integrados en el edificio, son fascinantes. ¿Y Como esto que vemos son. qué sería un espacio contemporáneo? Perdón. ¿Qué sería un espacio contemporáneo? Un Bueno, un espacio edificio
edificio contemporáneo, me refiero a un edificio contemporáneo de nuestra contemporaneidad, es decir, un edificio construido desde el presente. De hecho, esos edificios que eran contemporáneos, esa arquitectura contemporánea ya no es tan contemporánea, porque esos espacios tienen ya pues, 25 años o más, ¿no? Entonces, contemporáneo de su momento. Yo entiendo de la contemporaneidad, entiendo la contemporaneidad en cada una de sus épocas. Por ejemplo, recuerdo Moneo, en una conferencia, empezó a hablar de lo valientes que eran los arquitectos de los años 60 frente a los arquitectos de los años 50 y cómo los valientes que los arquitectos de los años 50 eran con respecto a los arquitectos de los años 40. Y sin embargo estaba enseñando imágenes de órdenes clásicos. Después de un tiempo escuchando la conferencia, me di cuenta de que estaba hablando de los años 30, 40 y 50, pero del siglo XVI. Entonces, eso me llevó a entender la contemporaneidad de cada época, nosotros hablamos de un siglo y un siglo tiene sus décadas, igual que cualquier otro. Sí, bueno, sobre todo el patio de entrada, creo que no ha salido aún. Bueno, estos espacios intermedios son impresionantes. Y después una obra de Chipperfield. Me impresionó mucho cuando lo vi en directo del Neues Museum. Un edificio donde creo que por eso lo he dejado para el final, creo que se une todo esto de lo que hemos estado hablando. Lo antiguo y lo nuevo se confunden, los materiales son perfectamente coherentes, se utilizan técnicas del pasado para hacer cosas del presente, se utilizan elementos del presente para producir o mejorar o restaurar o afianzar piezas del pasado. Ese creo que no sé si es por fuera. Sí. Y son por fuera los interiores. Sí. Los interiores son los interiores son fascinantes y creo que habla muy bien de esa fusión en un nuevo espacio homogéneo, donde lo viejo y lo antiguo coexisten de una forma pues muy a la vez sorprendente y sin ruptura. Hay como una continuidad escribiendo un nuevo capítulo desde el presente. Sí. Y también incluso hasta la museología, ¿no? Pareciera estar como hecha por él, ¿no? Hasta parece como que hasta él haya decidido todo, ¿no? Solamente sí, no. Yo cuando fui allí me dejó, bueno, muy envidioso cómo han sido capaces de construir casi todo con unos pocos materiales, unas pocas texturas. Suelos y paredes son iguales, del mismo tipo de hormigón, con el mismo tipo de grano, el mismo tipo de cohesivo. Los elementos estructurales y los elementos decorativos se confunden. Las barandillas y las zancas, las barandillas y las estructuras se confunden. Y después esas piezas súper delicadas de los elementos expositivos, esa sala central con la luz cenital es fascinante también. Y bueno, creo que tiene una forma de clasicismo intemporal muy potente y que va a perdurar probablemente durante muchos años. Y después, bueno, él tiene esta intervención que es genial. Y después tiene, creo que el trabajo más difícil de cualquier arquitecto, que es, bueno, arreglarme la New Gallery, ¿no? Tipo, arreglarme un edificio de Mies. Sí, ese. Ahí, ¿cómo ves ese trabajo ahí? Ese trabajo en el que nadie... Las dos últimas veces que he ido nadie se va a enterar que desde él, ¿no? La última vez que fui a Berlín, la galería, la Neue National Gallery, estaba cerrada, precisamente porque se iba a iniciar el trabajo de Chipperfield. Yo conozco el proyecto, pero sobre el papel, no sé cómo ha quedado, no he estado allí. A mí me daría vértigo acercarme a ese edificio, porque es un edificio, bueno, imponente, que tiene también una gran coherencia estructural, y otro de los edificios que más me ha impresionado a mí en mi vida, sobre todo en las épocas, bueno, yo estuve viviendo
durante un mes y medio en Berlín, mientras estudiaba, y, y siempre iba a ese edificio para estar allí, simplemente. Está. También, ¿no? Pues también es un trabajo formidable tipo enorme y nadie sabrá que vos hiciste algo ahí, ¿no? Ahí el ego también es como que explota. Bueno, yo no seré capaz, pero alguien lo tiene que rehabilitar. Entonces, si es Chipperfield, está bien. Y fue Chipperfield. Sí, yo creo que lo Y habrá hecho bien. esta es la última. ¿Hay una más? ¿Hay una última pregunta? Creo que no sé si hemos terminado. Tenía aquí una última de que eres fanático. Ah, A mí no me gustan los fanatismos. Intento no ser fanático de nada. Pero pensaba si hay alguna cosa del día a día que digamos, me provoque una gran admiración, algún objeto. Y creo que entre todos los objetos que tengo, al que le tengo mayor aprecio, y Marta, mi mujer y socia de la oficina también, tiene otra, es una bicicleta plegable, británica, por cierto, que se llama Brompton. Y cada vez que la pliego, y lo hago como 7 veces al día, no puedo dejar de maravillarme de hasta qué punto ese objeto está bien diseñado, es bello, es hermoso, es práctico y es capaz de generar un vínculo personal con él como pocos otros elementos pueden conseguir. Quizás una cámara de fotos. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la marca? Brompton. 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 Acá Y está Brompton. una de las cosas más increíbles de esta bicicleta es que fue el proyecto fin de carrera de un estudiante de diseño. ¿Una de estas? Y esas bicicletas se pliegan de una forma sorprendente y dinamitaron lo que una bicicleta era hasta ese momento. Y creo que la arquitectura puede aprender mucho de este tipo de objetos que se van perfeccionando en el tiempo y que desde los años 60 apenas ha cambiado y sin embargo ha cambiado en todo. No creo que haya ningún material ni un solo tornillo que sea igual que el original, pero básicamente el modelo sigue siendo el mismo que era desde su primera concepción. Ahí está. Así que tenés una de estas. Me la ha traído aquí a Inglaterra. Bien. Porque desde el siglo pasado que no se crea ningún material nuevo en la arquitectura, ¿no? El último fue el hormigón armado. Bueno, deberían, por ejemplo, hemos hablado antes de Antón García Abril, de Ensamble, ellos están permanentemente buscando nuevos materiales. Sí. Ahora hay unas construcciones en tierra bastante interesantes y probablemente la revolución va a ser televisada, es decir, estamos viviéndola ya. Eh, la construcción robótica, la industrialización robotizada, la construcción paramétrica con impresiones en 3D, van a llevar a una industrialización en la que los arquitectos a lo mejor ya no son necesarios como creadores, sino como miembros de un equipo, como lo son en Airbus. ¿Quién ha diseñado el Airbus 350? Nadie ha diseñado el Airbus 350. Son miles de personas las que han diseñado el Airbus 350. Creo que la arquitectura va hacia ese camino y todos deberíamos estar pensando en ello. Bien. Y por último, ¿le tenés miedo a la inteligencia artificial? ¿Sos fanático de la inteligencia artificial? ¿Le tenés odio a la inteligencia artificial? Soy inculto aún en ella. Tengo que reconocer que en el campo que más se utiliza, creo, que es en la redacción, en los textos, aún es posible identificar casi siempre aquello que está hecho directamente con inteligencia artificial. Sí creo que es prácticamente imposible cuando la inteligencia artificial se utiliza como herramienta, es decir, como corrector de errores. Yo mismo algunas veces lo utilizo y digo, bueno, comprueba si hay alguna palabra repetida en este texto, o si he usado demasiadas veces la misma expresión, o si hay alguna falta de ortografía, o si hay algún error en alguna fecha. Creo que como herramienta va a ser necesaria. Y en arquitectura y diseño
tengo la sensación de que no es que vaya a ser necesaria, sino que va a ser imprescindible. No va a haber arquitectura sin inteligencia artificial, pero no solo en lo que se refiere a lo cosmético. Creo que va a ir mucho más allá. Y los arquitectos utilizaremos la inteligencia artificial como hoy día utilizamos el AutoCAD. Había arquitectos o el Revit, o el dibujo asistido, el ArchiCAD. Los arquitectos se resistían a utilizar las herramientas de ordenador porque pensaban que iba a destruir la arquitectura. Y hoy día las mejores piezas de arquitectura se hacen con ordenador. También el dibujo a mano sigue siendo importante. Creo que... Bueno, por ejemplo, eso... Dime. Sí, sí. No, decime, sí. Bueno, creo que si no perdemos la sensibilidad, con sensibilidad, con sensibilidad y conciencia socioecológica, digamos, creo que no hay ningún inconveniente en abrazar la inteligencia artificial. No, hay algo que yo siempre me gusta mirar en los planos de arquitectura, esta cuestión de que en el hall de acceso de un edificio tenés la puerta doble, ¿no? Pero después, en la puerta de entrada de tu casa, es una puerta simple, chica. Entonces, lo que vos podés entrar al hall, no puedes entrar. Tenés el mismo objeto que entraste al hall, después o no sube por la escalera, porque la escalera es más chica que la puerta, y después cuando quieres llegar a tu departamento no puede ingresar. Entonces, lo tenés que subir por la fachada, ¿no? Por afuera, entras por la ventana. Entonces, en realidad lo más lógico, ¿no? Y creo que ahí la inteligencia artificial ahí va a funcionar como diciendo, te va a ir marcando estas pequeñas tonteras, ¿no? De la vida misma, que sí, es razonable, ¿no? Porque si pongo una puerta de 80, después todas tienen que ser de 80, pues si son de 60, de 40, hay algo que no me está Pero bueno, ¿no? Incluso en la Bienal de Venecia, el pabellón de España, no de esta edición, de la anterior, había antes de la inteligencia artificial, antes de ChatGPT convertido en viral, digamos, uno de los arquitectos que presentaba en la exposición tenía un software que te organizaba cualquier habitación de todas las maneras posibles, con tres elementos muy simples: cama, puerta, ventana, mesa y armario. Todas las posibilidades en las que era posible organizar esa habitación. Entonces, bueno, ese tipo de juego no tiene sentido que uno intente hacerlo cuando pueden hacerlo. Es como intentar hacer la computación a mano. Al final, la parte de computación que tiene la arquitectura, de ceros y unos, acabará siendo algo computacional. Y el arquitecto o la arquitecta se dedicará a elegir entre aquellas cuestiones que aparecen, o incluso más, simplemente a establecer los criterios en los que la arquitectura podrá ser producida con inteligencia artificial, más que en producir la arquitectura en sí misma. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Y hasta cuándo están en Inglaterra? Bueno, ¿cuándo vuelven al calor de Sevilla y al ruido? Aún no lo tenemos claro, tenemos que contemplarlo. De momento tenemos este año entero por delante, con nuestros cursos de proyectos, y tanto Marta como yo hemos venido con nuestra familia, con nuestros hijos. Así que esto no están por tiempo, no es temporal. Bueno, a ver cuál es la aventura, aún está por decidir. Ok, bien. Así que bueno, muchísimas gracias. Si alguna vez vienen en Buenos Aires, acá estoy, o si voy a Nottingham, aquí invitado. Llamar para hacer un tour. Bueno, muchas gracias por la entrevista y ha sido una conversación interesante. Gracias, igualmente. Gracias a todos los que han escuchado. Hasta luego. Vale.